Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Hoy tengo varias actualizaciones importantes respecto a la pluma siberiana, un tema que he abordado repetidamente en videos y declaraciones anteriores. Respecto a esto, me gustaría comenzar con noticias positivas. Se ha publicado un informe extraordinariamente revelador titulado «Sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema». Este informe fue preparado por un equipo de científicos de ALLATRA, especialistas en la materia y voluntarios. Cabe destacar que fue precisamente por revelar información sensible, clasificada similar, sobre la pluma siberiana, que hasta entonces, el Estado había ocultado a su público ruso, lo que inicialmente desencadenó la persecución al movimiento internacional social ALLATRA. Dado que ALLATRA ha sido designada desde entonces como una organización indeseable en Rusia, y sus participantes han sido posteriormente víctimas de humillación pública, persecución penal, interrogatorios y tortura, queda vívidamente claro que tales acciones extremas e incriminatorias, emprendidas por los funcionarios rusos, son un testimonio silencioso del valor de la información revelada tanto en el informe como en mis videomensajes anteriores. El informe mantiene un enfoque preciso sobre la amenaza potencial que representa una erupción de la pluma siberiana. Permítanme recordarles, una vez más, qué significa esto. Imaginen un enorme flujo de magma ardiente que asciende rápidamente desde las profundidades de la Tierra, directamente bajo Siberia. En esencia, es similar a la pluma bajo el famoso supervolcán de Yellowstone en Estados Unidos, salvo por el hecho de que la diferencia en escala es asombrosa. Aunque ciertamente amenazante, la pluma de Yellowstone solo sustenta un supervolcán de magnitud local, mientras que la pluma siberiana, en comparación, abarca un área casi equivalente en tamaño a todo el continente de Australia. Hace aproximadamente 250 millones de años, una pluma similar en Siberia desencadenó la extinción masiva más catastrófica en la historia de la Tierra, generalmente conocida como la extinción masiva del Pérmico, durante la cual desaparecieron alrededor del 95% de todas las especies marinas y entre el 70% y el 75% de todos los vertebrados terrestres. Alarmantemente, ahora estamos presenciando un escenario inquietantemente similar que se está desarrollando. La pluma siberiana moderna representa una amenaza no menos grave que su antigua predecesora. Según cálculos científicos, su posible erupción instantánea superaría en potencia a la erupción más poderosa conocida del supervolcán de Yellowstone en 1000 veces. En cualquier caso, volviendo al informe, este ofrece una visión general concisa del modelo geodinámico que explica el actual aumento de desastres naturales en la Tierra como un factor clave que impulsa la rápida activación de la pluma. Examina en detalle el calentamiento anómalo de Siberia y el Ártico siberiano, así como numerosos indicadores de la actividad de la pluma. Estos incluyen fenómenos alarmantes, como el deshielo del permafrost, el incremento de la actividad de volcanes de lodo, el calentamiento del suelo, un aumento en la frecuencia de rayos, el debilitamiento de la capa de ozono y una mayor actividad sísmica en la región. El informe también describe 3 posibles escenarios para el desarrollo futuro de los eventos relacionados con la actividad de este gigante magmático. Además, explora a fondo los métodos existentes de geoingeniería volcánica y propone un programa concreto para la desgasificación planificada y controlada de la pluma siberiana como un medio para mitigar la catástrofe. Por lo tanto, este informe no es simplemente un estudio científico, sino que más bien debería considerarse un plan de acción integral destinado a prevenir un posible desastre geológico de proporciones globales. A continuación, quiero destacar el grado en que ciertos individuos dentro del gobierno ruso están conscientes de la amenaza que representa una erupción de la pluma siberiana. Surge entonces la pregunta: ¿qué han hecho estos individuos, que desde hace tiempo tienen acceso a la información sobre la pluma siberiana y que ostentan el poder en Rusia, en respuesta?
Sus medidas pueden clasificarse, en términos generales, en 4 grupos. Desafortunadamente, ninguna de estas implica mitigar realmente la amenaza de una erupción de la pluma. Para su conocimiento, las 4 esferas de actividad, o, yo diría, de inactividad, son: 1. Diseminación de desinformación. 2. Ocultación intencional de información al público ruso. 3. Apropiación de recursos naturales y acumulación de riqueza. Y 4. Empleo de intimidación y fuerza por parte del gobierno, dentro del contexto de los eventos recientes. Examinemos cada una de estas medidas empleadas rutinariamente por facciones específicas dentro del gobierno ruso. La primera medida empleada por ciertas facciones dentro del gobierno ruso, aquellas que realmente están conscientes de la amenaza que representa la pluma siberiana, es la diseminación de desinformación. Aquí hay un ejemplo reciente y particularmente ilustrativo de esta táctica en acción. En febrero de este año, es decir, el mes pasado, el canal de televisión estatal ruso NTV transmitió un reportaje sobre la pluma magmática siberiana, incluyendo varios fragmentos del trabajo anterior de su humilde servidor. NTV es una de las mayores redes de televisión federales de Rusia y ocupa el segundo lugar en popularidad entre los telespectadores de todo el país. Se presenta como un canal especializado en la emisión de noticias, documentales y periodismo de investigación. Vale la pena señalar que NTV forma parte del grupo holding Gazprom Media, fundado por su homónimo, Gazprom. Esta corporación cotizada en la bolsa se establece como la mayor empresa energética de Rusia y uno de los gigantes energéticos líderes a nivel mundial, controlando una cuarta parte de las reservas de gas natural del planeta. NTV produjo este reportaje sobre la pluma siberiana, en el estilo y formato de un video de investigación, claramente sin escatimar en el presupuesto de producción. Debo reconocer que la investigación en sí misma, así como la presentación de evidencia sobre la activación de la pluma, se llevó a cabo a un nivel muy alto. Sin embargo, las conclusiones extraídas por el periodista y la forma en que terminó el reportaje, lamentablemente, descendieron al nivel de la prensa sensacionalista. De todos modos, permítanme ofrecer un resumen de los materiales presentados en este video, ya que muchos de ellos tienen un valor práctico significativo. Para empezar, me gustaría mostrarles un fragmento del reportaje en el que los periodistas simulan una erupción de la pluma siberiana utilizando un modelo plástico y gráficos en 3D. Echemos un vistazo a este fragmento. ¿Qué es una pluma? Para entender esto, es necesario adentrarse en la geología y recordar que debajo de la superficie de la Tierra por la que caminamos existe una capa conocida como magma. Entonces, una pluma es una enorme burbuja de magma que se mueve verticalmente hacia la corteza terrestre. Según algunas estimaciones, su temperatura supera los 1000 grados Celsius, según otras, los 1500. ¿Qué pasaría si toda esta burbuja de repente comenzara a salir al exterior? Bueno, eso solo se puede suponer. En cualquier caso, los testigos de este fenómeno ya no podrán relatar cómo fue todo. A pesar del atractivo visual de este reportaje y del excelente trabajo del equipo de cámaras, debo señalar un defecto fundamental. Si escaláramos con precisión las dimensiones presumidas de la pluma siberiana al tamaño de este modelo, la explosión resultante no solo habría destruido el modelo en sí, sino también todo el hangar en el que se realizó la filmación. Por supuesto, entiendo que este elemento artístico del video nunca tuvo la intención de alcanzar precisión científica. Sin embargo, como mínimo, me veo obligado a reiterar un punto crítico que he planteado con demasiada frecuencia en el pasado. La pluma no es un volcán. Me encuentro repitiendo esto una y otra vez, ya que los periodistas continúan perpetuando esta idea errónea. Los volcanes son formaciones geológicas localizadas y puntuales, mientras que las plumas tienen la capacidad de afectar áreas del tamaño de continentes enteros y desencadenar cambios a escala planetaria.
La actividad volcánica está impulsada por procesos en el manto superior y la corteza terrestre, mientras que las plumas se originan en las profundidades del mismo manto. Esta distorsión deliberada de los hechos sirve para minimizar la verdadera escala de la amenaza. En el próximo fragmento, que los invito a ver, el periodista viaja al norte de Siberia, a la ciudad de Norilsk, el supuesto epicentro del ascenso de la pluma. Esta es Norilsk. Al observar este paisaje frío y nevado, no es nada fácil creer que precisamente aquí, desde debajo de la capa de permafrost, pueda abrirse paso hacia la superficie magma ardiente, que amenaza con una catástrofe ecológica global no solo para esta ciudad, no solo para Siberia, sino para el mundo entero. En Norilsk algo está sucediendo realmente. Muchas casas están agrietadas. Aparecieron de repente. Sí, en algún momento entre 2022 y 2023, durante el cambio de estaciones, de repente sí. Este es Mikhail Yuchkov. Así se ve su entrada. Así se ve su apartamento. Aquí apareció una grieta aquí, otra aquí, sí. Esta es una pared de carga, ¿verdad? Sí, una pared de carga. O, por ejemplo, las ventanas. Aquí hay una grieta y aquí hay otra grieta en el mismo ángulo. Sí, y esto es lo que pasó con la escalera, que hasta hace poco estaba nivelada. Miren. Aquí hay una inclinación así. Entonces, sí, parte de la casa realmente se está hundiendo. Los residentes culpan a la empresa de gestión, pero al observar la ciudad en su conjunto, la tendencia es completamente obvia. De las casas residenciales construidas, alrededor de 1000, más de 200 de ellas presentan algunos signos de deformación. Y alrededor de 160 casas ya han sido demolidas. Aligushad Kerimov, director del Instituto Ártico de Investigación de Seguridad Geotécnica, tiene totalmente clara la causa. Se trata del deshielo del permafrost. Es decir, los suelos comienzan a descongelarse y, en consecuencia, se pierde la capacidad de carga calculada de los pilotes. La pregunta es si el suelo se está descongelando tan rápidamente, entre otras cosas, debido al acercamiento de la pluma. Tomen nota de un hecho intrigante descubierto por los periodistas. Entre 2022 y 2023, los cimientos de los edificios construidos sobre el permafrost comenzaron a hundirse rápidamente, provocando grietas y distorsiones estructurales. Este fenómeno ha afectado a toda la ciudad, con 160 de los 200 edificios dañados ya demolidos. Permítanme recordarles que Norilsk es la ciudad más septentrional del mundo, con una población que supera las 150.000 personas. Está ubicada aproximadamente a 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, en el video, el periodista insiste en que este deshielo del permafrost es simplemente el resultado del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Permítanme hacer algunas preguntas que considero descaradamente obvias. Afirman que el metano está subiendo, extendiéndose y generando calor junto con el CO2. Entonces, ¿por qué se supone que este gas se está liberando solo en esta área específica y permanece concentrado en la atmósfera local? ¿Qué impide que se disperse? Sí, los ciclones vienen y van, pero ¿qué tienen que ver las emisiones de metano desde el subsuelo con este proceso? Y, sin embargo, al público se le está diciendo literalmente que el gas está filtrándose hacia arriba, asentándose y alterando las temperaturas. Esto es ridículo. Lo que están diciendo es literalmente una mentira descarada. Los gases y los ciclones son dispersados por el viento, y la atmósfera está en constante cambio. Las liberaciones de metano desde abajo se mezclan con el aire y son transportadas por todo el mundo, incluso hasta lugares tan lejanos como América. No importa cuánto gas se emita bajo Norilsk, será transportado por las corrientes atmosféricas y distribuido por toda la atmósfera. Es físicamente imposible formar una cúpula de metano y mantenerla sobre Norilsk. La gente está siendo engañada deliberadamente, por órdenes de alguien, siguiendo directivas de una autoridad en las sombras. Rusos los están convirtiendo en tontos. Según estas explicaciones, parece que el gas se acumula en lugar de disiparse, como si fuera de alguna manera excepcional y no quisiera abandonar el territorio.
Tal vez este gas sea extremadamente patriótico. El metano liberado cerca de Norilsk es aparentemente tan patriótico que se niega a cruzar fronteras. Tal explicación para el calentamiento anómalo de Siberia es un lavado de cerebro y una apelación al patriotismo, aunque totalmente irracional. Es inaceptable e intelectualmente insultante tratar a las personas de esta manera, ya que este problema impacta directamente en sus vidas y en las de sus hijos. Ahora, regresemos a los hechos en lugar de las especulaciones presentadas en el video de NTV. En su pantalla, ahora ven dos mapas de temperatura del suelo basados en datos de Roshidromet para los años 2021 a 2023. Si comparamos las tendencias de temperatura del suelo a una profundidad de 320 centímetros para los periodos 1976 a 2021 y 1976 a 2023, surge una anomalía clara en la temperatura mínima del suelo en el mapa de tendencias entre 2021 y 2023. Esta anomalía se encuentra precisamente en la región donde está ubicada Norilsk. Esto significa que las temperaturas mínimas registradas del suelo han aumentado, lo que indica que el suelo ya no se está enfriando. En otras palabras, justo en el momento en que los residentes de Norilsk comenzaron a notar un aumento de grietas en las paredes de carga de sus edificios, el permafrost en esta región específica del vasto paisaje congelado de Rusia comenzó a calentarse. Según evaluaciones de expertos, el permafrost cubre aproximadamente 11 millones de kilómetros cuadrados en Rusia, abarcando casi el 65% del territorio del país. Sin embargo, en solo unos pocos años, esta nueva anomalía de temperatura ha surgido en esta zona particular. Si este calentamiento fuera realmente causado por los gases de efecto invernadero antropogénicos ampliamente citados, ¿por qué, entonces, han calentado selectivamente el permafrost en esta región específica? Ahora, por favor, echen un vistazo al siguiente mapa. Muestra puntos de medición que rastrean la profundidad del deshielo estacional del permafrost en toda Rusia desde 1994 hasta 2023. El conjunto de datos para estas mediciones fue recopilado a partir de observaciones realizadas como parte del Programa Internacional de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar, CALM, y está disponible en el sitio web permafrost.su. Actualmente, Rusia cuenta con 58 sitios de monitoreo activos que realizan observaciones estandarizadas del permafrost. En 46 de estos sitios, las mediciones se han tomado durante más de una década, lo que ha permitido a los investigadores identificar tendencias a largo plazo. Ahora, observen la distribución de los puntos de datos. Aquellos marcados en naranja y amarillo indican lugares donde se ha observado una tendencia persistente de aumento en la profundidad del deshielo del permafrost desde 1994 hasta 2023. En contraste, los puntos grises indican áreas donde no se ha registrado tal tendencia. Y una vez más debo preguntar, ¿por qué este supuesto calentamiento global está derritiendo selectivamente el suelo precisamente en la región donde la pluma siberiana está emergiendo? Solo puede haber una conclusión. El ascenso de la pluma magmática siberiana está aumentando el calor geotérmico y acelerando el deshielo del permafrost en la región. Esto, a su vez, está provocando el hundimiento del suelo, la destrucción de edificios, y esta tendencia solo continuará intensificándose. Ahora, examinemos el siguiente fragmento del mismo video de NTV, que aborda la formación de cráteres causados por explosiones de gas en la península de Yamal. Estas formaciones son conocidas como cráteres de emisión de gas. ¿No es hora de prestar atención a otras anomalías? Esto es Yamal y sus famosos cráteres. Bueno, respecto a estos cráteres, fueron descubiertos y se hicieron conocidos por el público. Bueno, básicamente hace poco más de 10 años. Desde entonces, ya hay 17 de ellos en Yamal. Según la hipótesis principal, todos se formaron como resultado de una liberación abrupta de gas. Aunque, como recuerda el geólogo Evgeny Chubilin, inicialmente los colegas occidentales se negaron a creer esto e insistieron en que los rusos estaban probando nuevamente alguna arma secreta. Dicen,
No observamos cosas así en Canadá. Como señaló Evgeny Chubilin, investigador senior en el Centro para la Extracción de Hidrocarburos de Skoltech, estos cráteres fueron identificados por primera vez hace poco más de una década. Hasta la fecha, se han documentado 17 formaciones de este tipo. Lo que resulta particularmente revelador es que investigadores canadienses han confirmado que no ocurre ningún fenómeno similar en sus regiones de deshielo del permafrost, según un estudio de 2017 realizado por científicos rusos. La aparición de estos cráteres de emisión de gas en las penínsulas de Yamal y Guida es un fenómeno completamente nuevo para esta región. Los investigadores que estudian estos cráteres coinciden unánimemente en que su formación es causada por la liberación de gas subterráneo, que se encuentra bajo una presión inmensa. Las observaciones indican que, antes de la formación del cráter, el suelo se hincha formando montículos que alcanzan alturas de 2 a 5 metros. Estos montículos probablemente se forman debido a la acumulación de gas natural debajo de la capa de permafrost. A medida que la presión del gas aumenta, ocurre una explosión que crea un cráter. Para que el gas ejerza tal presión desde abajo, también debe suministrarse calor desde las profundidades, ya sea a través de la migración ascendente de gases cálidos de gran profundidad o por el derretimiento de hidratos de gas atrapados bajo el permafrost. La aparición de estos cráteres de emisión de gas es una indicación directa de un aumento en el flujo de calor desde el interior de la Tierra. Este fenómeno ocurre en una sola región del mundo, el área afectada por el ascenso de la pluma siberiana. Ahora, veamos otro fragmento de este video. Recordamos que fueron las emisiones de gas las que se convirtieron en un factor clave en la extinción masiva del Pérmico. Y esas emisiones fueron entonces provocadas precisamente por la pluma siberiana. ¿Existe aún alguna conexión? Esta es nuevamente Norilsk. Ahora ya entienden de dónde viene el calentamiento. ¿De dónde viene el calentamiento? Es la desgasificación la que prevalece sobre la succión. Con desgasificación se refiere a la liberación de metano desde debajo de la Tierra. El metano se libera y calienta todo aquí. Por supuesto, ¿cómo no? Evgeny Sereda es un geólogo que ha estado estudiando estos procesos durante medio siglo directamente en las calles de su ciudad y ve algo asombroso en cada montículo que cualquier otra persona habría pasado por alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zonas de desgasificación que elevan el asfalto de manera puntual. Incluso propuso investigar uno de estos montículos. Según sus palabras, de uno similar en México creció el volcán más joven del planeta, Paricutín, en solo 9 años en la década de los 40 del siglo pasado. Entre los surcos de un campo arado, apareció una grieta de la que surgió, aparentemente inofensiva, una nube de humo. Así nació un nuevo volcán, un espectáculo milagroso que el ser humano moderno nunca ha visto antes. Y esto es lo que quedó de decenas de aldeas que él destruyó. En este fragmento, el geólogo Evgeny Sereda identifica con precisión un factor crucial: la desgasificación natural de la Tierra, específicamente las emisiones de metano desde el subsuelo. Sin embargo, la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Por qué está surgiendo metano desde las profundidades de la Tierra debajo de Norilsk, causando que el asfalto se eleve? Un estudio de 2019 realizado por un equipo de científicos rusos del Instituto de Problemas de Petróleo y Gas de la Academia de Ciencias de Rusia estableció una conexión entre las ubicaciones de los lagos termocársticos identificados, cuerpos de agua formados por el deshielo del permafrost, y tanto las fuertes emisiones de gas como las estructuras tectónicas regionales, incluidas fallas profundas. El estudio también hace referencia a investigaciones en el mar de Ojotsk, que demostraron que la actividad sísmica aumenta la intensidad de las emisiones de gas. Esto ocurre debido a una mayor permeabilidad de las fracturas subverticales y posibles cambios en las condiciones termobáricas, lo que lleva a la disociación de hidratos de metano atrapado en una red cristalina de hielo. Ahora, juntemos todas estas piezas del rompecabezas. En la región donde la pluma está ascendiendo, la actividad sísmica se está intensificando y el calor geotérmico está aumentando. Los gases de gran profundidad ascienden a través de líneas de falla, alterando las condiciones termobáricas del permafrost, lo que a su vez acelera la descomposición de los hidratos de metano.
Como resultado, el permafrost se derrite desde abajo y en áreas donde ya se ha degradado, el suelo ahora permeable permite que el gas escape a la superficie. Por lo tanto, la evidencia recopilada meticulosamente por los periodistas de NTV corrobora plenamente la creciente actividad de la pluma siberiana. Por eso, les debemos nuestro sincero agradecimiento. Y ahora pasemos a la parte del video de NTV, donde sus creadores, a pesar de haber recopilado este material invaluable, proceden a extraer conclusiones que no solo son extrañas y absurdas, sino también notablemente patrióticas, claramente dictadas por sus superiores desde el principio. El reportaje luego pasa a una entrevista con el sismólogo Frank Hugerbitz, quien se especializa en la predicción de terremotos a corto plazo, intentando anticipar eventos sísmicos días o semanas antes de que realmente ocurran. Su método se basa en analizar las posiciones relativas de los planetas, la Luna y el Sol. Por alguna razón, sus predicciones a corto plazo están siendo comparadas con las proyecciones a largo plazo de los científicos de ALLATRA para la próxima década, las cuales se basan en un modelo geodinámico de crecimiento exponencial en la frecuencia e intensidad de los cataclismos naturales. Nosotros no hacemos predicciones basadas en las estrellas ni en cartas de tarot. Nuestras proyecciones están fundamentadas en dependencias matemáticas estrictas y en la consideración de numerosos factores contribuyentes. ¿Qué relación tiene Frank Hugerbitz con la pluma siberiana en absoluto? Sospecho que es poco probable que recibamos una respuesta de los periodistas de NTV. El reportaje luego presenta al volcanólogo Haraldur Sigurdsson, quien expone una teoría sin fundamento y lógicamente errónea que afirma que la pluma siberiana, que entró en erupción hace 250 millones de años, de alguna manera se desplazó bajo Islandia debido al movimiento de las placas litosféricas. Sin embargo, no se ofrece ninguna explicación sobre cómo esta teoría se relaciona con la pluma siberiana moderna. Esta idea fantástica de una pluma desplazándose bajo Islandia ya ha sido completamente desmentida. Tal afirmación es o una muestra espantosa de ignorancia por parte de su supuesto experto o un intento deliberado de manipular la percepción pública. Los verdaderos especialistas saben muy bien que un estudio de 2017 desmintió definitivamente cualquier conexión entre la pluma siberiana y el flujo de magma ascendente de Islandia. Los estudios de tomografía sísmica de la región ártica proporcionaron evidencia concluyente de la invalidez científica de esta teoría. Según esta investigación, el cratón siberiano está experimentando actualmente un adelgazamiento litosférico debido a la influencia de un punto caliente, es decir, una pluma de magma. No existe ninguna conexión en absoluto entre la pluma siberiana y el flujo de magma ascendente de Islandia. Este estudio tiene un valor inmenso por sí mismo, ya que confirma directamente que la pluma ascendente está derritiendo parcialmente la litosfera debajo de Siberia. Sugiero que los sismólogos realicen el siguiente ejercicio para observar, a través de datos de tomografía sísmica, cuán rápidamente la pluma siberiana contemporánea está erosionando la litosfera debajo del cratón de Siberia Oriental. Tomen los datos de terremotos registrados antes de 1995 y utilícenlos para construir el modelo sismotomográfico más detallado posible de las regiones de Siberia Occidental y Oriental. Luego, tomen un conjunto de datos equivalente, que contenga la misma cantidad de terremotos, pero extraído exclusivamente de las últimas décadas, y construyan otro modelo sismotomográfico utilizando los mismos parámetros. Si lo que ven no les alarma, por favor, no duden en contactarme. Tendremos mucho de qué hablar. Con esto, concluyo mi análisis del video de NTV. Ahora, me gustaría comentar brevemente sobre otra noticia reciente relacionada con la pluma siberiana. Según este artículo, los residentes de Novosibirsk han notado que el invierno de 2025 ha sido inusualmente suave. El artículo afirma, cito, «Las redes sociales están llenas de debates sobre un supervolcán monstruoso escondido bajo la tierra siberiana, supuestamente despertando. Las menciones de una pluma magmática en Siberia son cada vez más frecuentes.
Autores con mentalidad de ciencia ficción afirman que pronto, no solo los siberianos, sino el mundo entero, enfrentará una catástrofe ambiental. Curiosamente, este ruido mediático incluso viene acompañado de citas de supuestas fuentes no oficiales que hacen referencia a un gigante subterráneo con un diámetro de 2000 kilómetros, calentamiento acelerado en Siberia y calor que asciende desde el interior de la Tierra. Dado el calor continuo en Siberia, estas teorías ya no parecen del todo absurdas, y entre los más ansiosos están causando una seria preocupación. Fin de la cita. Tras ello, Natalia Kichanova, jefa del Departamento de Pronósticos de la Dirección de Siberia Occidental para Hidrometeorología y Monitoreo Ambiental, aparentemente disipa la creciente ansiedad de los ciudadanos al explicar que el calor llega a Siberia a través de la costa norte de los mares árticos, pasando por el noroeste de Rusia. ¿Qué puedo decir ante esto? Echen un vistazo al informe de Roshidromet de 2025. En diciembre de 2024, las temperaturas diarias promedio en el norte de la región de Krasnoyarsk superaron los 10 grados Celsius por encima de lo normal. Durante todo el mes, las temperaturas diarias de la región se mantuvieron entre 5 y 10 grados Celsius por encima de la norma climática. Y esto ocurrió más allá del círculo polar ártico durante la noche polar de diciembre. El mapa del informe muestra claramente que no hubo transferencia de calor desde el noroeste de Rusia. Por el contrario, el calor se originó en Siberia Central y se extendió por todo el país. Desafortunadamente, esperar un análisis más profundo de una sola agencia hidrometeorológica es poco realista. Para comprender plenamente la escala de los cambios planetarios que se están desarrollando ahora, necesitamos un enfoque integral, un esfuerzo conjunto que involucre a especialistas de todas las instituciones de ciencias naturales y organizaciones de investigación. Ahora quiero mostrarles otro ejemplo sorprendente de la campaña de desinformación destinada a suprimir la difusión de la información sobre la pluma siberiana. Mientras los científicos, basándose en datos sismológicos y geotérmicos, advierten sobre los riesgos de la activación de la pluma, la maquinaria de propaganda continúa negando su mera existencia, alimentando al público con explicaciones completamente fantásticas en su lugar. Y aquí tenemos la apoteosis de esta estrategia. En marzo de 2025, varios medios rusos, incluidos portales ortodoxos, resucitaron de repente el nombre de nada menos que el místico estadounidense Edgar Cayce. Un artículo titulado «Corre a Siberia», donde buscarán refugio los estadounidenses de los desastres naturales, afirmó que Cayce predijo, en el siglo pasado, que Siberia se convertiría en el lugar más seguro de la Tierra durante una era de perturbaciones globales. Y qué conveniente que recordaran su profecía justo en este momento. Aparentemente, se han quedado sin contraargumentos científicos frente a los hechos sobre la pluma siberiana. En lugar de hacer referencia a datos objetivos de Roshidromet o estudios de la Academia de Ciencias de Rusia, ahora se le pide al público ruso que crea en las profecías de un clarividente estadounidense. Gracioso, ¿no es así? En un país donde, a partir de 2025, cualquier colaboración científica con colegas extranjeros requiere la aprobación del FSB y las declaraciones científicas públicas deben ser filtradas por las agencias de seguridad. Los medios rusos de repente están citando a un místico estadounidense. O tal vez deberíamos preguntarles a los autores ortodoxos de estas publicaciones. ¿No es blasfemo alentar a los rusos a depositar su fe en un vidente extranjero en lugar de confiar en un análisis serio de los hechos? ¿Y dónde está Dvorkin en todo esto? Esto podría haber sido gracioso si no fuera por un hecho crucial. En el siglo XXI, en un momento en que el progreso científico tiene el potencial de salvar miles de millones de vidas, la desinformación continúa ahogando la voz de la ciencia. Y ya estamos pagando el precio por esta estupidez. Ahora, pasemos a la siguiente táctica empleada por ciertas facciones dentro del gobierno ruso: la supresión de información. El ejemplo que examinaremos es impactante por su absoluto cinismo. El 2 de marzo,
Un terremoto de magnitud 5,1 ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros al sur de la península de Taimyr, más allá del círculo polar ártico en la región de Krasnoyarsk. Este fue un signo de advertencia serio por dos razones clave. Primero, fue el primer terremoto registrado en esta área desde 1900. En otras palabras, en toda la historia del monitoreo sísmico. Segundo, el evento se registró inmediatamente con una magnitud de 5,1, sin presismos de menor magnitud, como suele observarse antes de una actividad sísmica significativa. Sí, este terremoto se ubicó a 650 kilómetros de Norilsk y a poco más de 280 kilómetros de la aldea de Hatanga, y apenas fue perceptible para las personas. Sin embargo, el mero hecho de que ocurra actividad sísmica en esta región dice mucho. La presión ejercida por la pluma siberiana sobre los bloques litosféricos de Siberia continúa acumulándose a un ritmo inexorable. El terremoto ocurrió el 2 de marzo, y debido a su naturaleza sin precedentes, los medios lo notaron de inmediato. Sin embargo, al día siguiente, varios portales de noticias habían eliminado sus artículos sobre el evento, y los registros de este terremoto desaparecieron de múltiples aplicaciones de monitoreo de terremotos. Además, ni siquiera fue ingresado en ciertas bases de datos sísmicas. Parecía como si se hubiera llevado a cabo una operación a gran escala, un esfuerzo coordinado para borrar este evento de las estadísticas oficiales. Sin embargo, debido a que la información sobre esta ocurrencia sísmica ya se había difundido ampliamente por Internet, el intento de eliminarla del registro público finalmente fracasó. Periodistas observadores y honestos, a diferencia de aquellos que eliminaron sus publicaciones, han notado que la actividad sísmica en las regiones árticas de Rusia ha estado en aumento desde principios de 2025. Por ejemplo, el 28 de febrero, un terremoto de magnitud 5.2 golpeó frente a la costa de Siberia, en el mar de Laptev. Un terremoto tan poderoso en los confines del océano Ártico es un evento extremadamente raro. El 8 de febrero, otro terremoto de magnitud 5.1 ocurrió en la parte suroeste de Yakutia, un evento altamente inesperado e inusual para esta ubicación. Además, a mediados de 2024, el Ministerio de Situaciones de Emergencia Regional emitió una advertencia de que a pesar de la históricamente baja actividad sísmica en Yakutia, aún podrían ocurrir terremotos de hasta magnitud 8. La actividad sísmica en Siberia solo continuará escalando. Esto ocurrirá tanto en la región donde asciende la pluma siberiana como a lo largo de los bordes de los bloques litosféricos de la corteza terrestre, donde la pluma está ejerciendo una presión cada vez mayor. Si los eventos sísmicos continúan siendo ocultados y borrados para servir a los intereses de la élite gobernante, si al pueblo ruso se le mantiene deliberadamente en la ignorancia sobre la amenaza magmática bajo sus pies, las consecuencias serán realmente graves. Sin embargo, aún tengo esperanza en la humanidad. Hay muchas personas decentes y valientes, tanto entre los periodistas como entre los ciudadanos comunes, que se niegan a permanecer en silencio y continúan publicando información veraz en Internet. Ya hemos visto cómo ciertas facciones dentro del gobierno ruso están haciendo todo lo posible para suprimir la existencia misma de la amenaza de la pluma magmática siberiana. La desinformación descarada transmitida en la televisión nacional y la eliminación sistemática de hechos del acceso público dejan abundantemente claro cuán profundamente temen que la verdad sobre la pluma salga a la luz y llegue al público en general. Sin embargo, también debemos prestar mucha atención a lo que están haciendo entre bastidores, acciones que revelan mucho más que sus tranquilizadoras declaraciones públicas. Mientras niegan la amenaza e intentan apaciguar a la población, sus verdaderas acciones dicen mucho. Ya he mencionado el cambio repentino en la estrategia de inversión, el abandono de iniciativas de desarrollo para Siberia, anunciadas tan recientemente como en 2021. La reorientación del enfoque hacia el lejano oriente ruso y el extraño giro en las narrativas de los medios rusos, donde los canales controlados por el Estado han comenzado repentinamente a llamar a Siberia una región sin futuro. Pero quizás la señal más reveladora de todas sea el éxodo de empresas de Siberia. Tomemos, por ejemplo,
a Norilsk Nickel. Como mencioné anteriormente, en abril de 2024, la dirección de Norilsk Nickel, Nornickel, anunció su intención de cerrar su planta de cobre en Norilsk, una de las instalaciones industriales clave en Siberia, y trasladar la producción de cobre a China. En noviembre de 2024, la compañía confirmó oficialmente la selección de la ubicación para la nueva planta. Este movimiento ha sido presentado como una nueva etapa en el desarrollo de la compañía. Sin embargo, lo importante a destacar aquí es que esta decisión ha seguido desconcertando a los expertos rusos, ya que parece no solo económicamente dudosa, sino también estratégicamente errónea. Voy a citar una revisión analítica. Normalmente el desarrollo no significa cerrar una planta y abrir otra en otro lugar. La estrategia preferida sería modernizar la instalación existente mientras se construye una nueva, especialmente cuando se trata de proyectos internacionales estratégicamente significativos que se basan en recursos domésticos. Fin de la cita. Los expertos también enfatizan que cerrar la planta de Norilsk resultará en pérdida de empleos, reducción de ingresos fiscales y el debilitamiento de la región, mientras que trasladar la producción a China solo aumentará los costos y los riesgos, haciendo a Rusia aún más dependiente de instalaciones extranjeras en medio de la inestabilidad geopolítica. Para Nornickel, este movimiento socava la sostenibilidad a largo plazo. Para los residentes de Norilsk, amenaza la estabilidad social. Y para Rusia en su conjunto, debilita el control estatal sobre una industria estratégica crítica. Oficialmente, estas decisiones se justifican por sanciones y dificultades logísticas, pero estas explicaciones no resisten un análisis riguroso. Los analistas rusos señalan que, si este fuera realmente el caso, la solución más lógica habría sido modernizar la planta existente o encontrar una alternativa dentro de Rusia. Entonces, ¿por qué se eligió a China? ¿Y por qué no fue una opción mantener la producción en Rusia? Los verdaderos motivos siguen sin estar claros para el público en general. Como los propios expertos rusos enfatizan, esta falta de transparencia los lleva a sospechar que la dirección de Nornickel y posiblemente incluso funcionarios del gobierno están ocultando información crítica. Entonces, ¿qué es lo que no están diciendo? En el contexto de la amenaza de la pluma, surge una conclusión obvia. Están al tanto del peligro inminente y están retirando deliberadamente sus activos de Siberia para protegerlos. Esto no es desarrollo, como afirman. Es una retirada, apresurada, cobarde y mal disimulada. Mientras ciertos círculos dentro del gobierno adormecen a la población con complacencia, retratando el cambio en la estrategia de desarrollo de Siberia como un paso lógico debido a su supuesta falta de perspectivas, y negando públicamente la amenaza que representa la pluma magmática, sus acciones indican precisamente lo contrario. No solo se están preparando para lo peor, ya están abandonando Siberia y a su gente a su suerte, trasladando sus activos lejos de las regiones que pronto estarán en la línea directa de destrucción. Y a juzgar por la urgencia de sus acciones, están plenamente conscientes de cuán poco tiempo queda antes de que el magma salga a la superficie. Sin embargo, no dicen nada a la gente de estas regiones, ni a nadie más. ¿Por qué? Porque revelar la verdad sobre la pluma desencadenaría una migración interna masiva. Si las personas conocieran el peligro real, huirían de inmediato. No solo de las regiones amenazadas, sino del país mismo. Esto significaría una pérdida devastadora de mano de obra tanto para el gobierno como para las grandes corporaciones, y con ello, sus ganancias personales. Tienen todos los incentivos para mantener a la población en la ignorancia, obligando a la gente a trabajar hasta el último momento, mientras les alimentan con mentiras sobre sanciones y la supuesta ausencia de cualquier amenaza real. Y así, el resultado final es este. A los rusos se les dice que no tengan miedo, que vivan sus vidas como de costumbre, que críen a sus hijos adecuadamente. Pero esto no es más que una cortina de humo, tras la cual ya se ha tomado una decisión cínica.
Las consecuencias de esa decisión se están desarrollando ante nuestros ojos, dejando a Rusia, a su pueblo y a todos nosotros enfrentando la catástrofe que se avecina. Dado que esta estructura de poder paralela en Rusia claramente tiene un plan bien definido para asegurar que la población nunca conozca la verdad, reprimen sin piedad cualquier intento de científicos u organizaciones por exponerla. Un ejemplo sorprendente de esto es la represión sistemática del movimiento internacional social Alatra. En mis declaraciones anteriores, ya he mencionado que después de que voluntarios de Alatra presentaran información clasificada sobre la activación de la pluma siberiana a las autoridades responsables en Rusia en 2014, el FSB inició una campaña destinada a desacreditar al movimiento Alatra y sus datos científicos, no solo dentro de Rusia, sino también en Ucrania y países europeos a través de sus agentes de influencia. Tras 2021, cuando se divulgaron públicamente proyecciones científicamente fundamentadas sobre la erupción de la pluma, la persecución a los participantes de Alatra se intensificó. Para 2023, el movimiento internacional social Alatra fue oficialmente designado como una organización indeseable en Rusia. Esta designación estuvo acompañada de redadas, casos penales basados en cargos fabricados, torturas, detenciones arbitrarias, obligando a cientos de participantes a huir de Rusia en busca de asilo en el extranjero. Según información de participantes de Alatra, que escaparon de la represión, agentes del FSB les dijeron explícitamente durante los interrogatorios, no debieron haber hablado sobre el clima. Hasta este momento, puedo confirmar los siguientes resultados de esta brutal campaña contra exparticipantes de Alatra en Rusia. 39 casos penales confirmados presentados contra participantes de Alatra, 45 casos de violaciones administrativas. 7 exparticipantes permanecen bajo custodia en este momento. Además, continúan abriéndose nuevos casos contra exparticipantes de Alatra en Rusia. En estos casos, se ha documentado oficialmente que la razón de la persecución fue la diseminación de información sobre desastres naturales. ¿Por qué las autoridades se oponen tan ferozmente a los participantes del movimiento internacional social Alatra? La razón es simple. Los voluntarios de Alatra fueron los primeros en hablar abiertamente sobre la amenaza de la pluma siberiana, llevando la verdad al público. Como ya he mencionado, la estructura de poder paralela en Rusia está aterrorizada de que la gente descubra la situación real en Siberia y está haciendo todo lo posible para evitarlo. Por eso están destinando enormes recursos a fabricar casos penales contra los voluntarios. No solo en Rusia, sino también en Ucrania, donde están desplegando a sus agentes de influencia encubiertos. Los voluntarios de Alatra son personas que buscaron proteger el futuro de sus países, defendiendo el derecho a la vida de sus conciudadanos. ¿Y qué recibieron a cambio en lugar de gratitud? Redadas, arrestos, cargos falsificados, todo orquestado por aquellos que, mientras conocen la verdad, al mismo tiempo están asegurando su riqueza personal al retirar activos de Siberia, dejando al pueblo ruso a su suerte. Pero estas autoridades en las sombras no se detuvieron ahí. Ahora, no solo los ex participantes del movimiento internacional social Alatra están siendo blanco, sino también personas comunes que se atreven a hablar públicamente sobre el aumento de desastres naturales. Recientemente, un ciudadano ruso que no estaba afiliado a Alatra fue acusado simplemente por difundir la información sobre el incremento de cataclismos. Solo piensen en cuánto temen a la verdad. Están dispuestos a gastar enormes recursos solo para silenciarla. Tienen miedo de que la verdad haga añicos sus mentiras, pero la verdad ya está aquí, y no podrán borrarla. Es importante enfatizar que las agencias de seguridad de Rusia, particularmente el FSB, funcionan como instrumentos de coerción utilizados por ciertas facciones gobernantes. El FSB ya ha demostrado su eficacia en la persecución de Alatra y ahora su autoridad se está expandiendo para ejercer un control total sobre la comunidad científica.
A partir de 2025, Rusia impondrá restricciones sin precedentes a la colaboración científica internacional. Cuando la ley entre en vigor, los científicos rusos tendrán prohibido interactuar con colegas extranjeros sin la aprobación previa del FSB. Todas las formas de cooperación científica, desde investigaciones conjuntas y conferencias hasta publicaciones académicas, serán monitoreadas y reguladas. Estas medidas están claramente destinadas a prevenir la filtración de información sobre la activación de la pluma del manto y restringir el acceso de científicos extranjeros a estos datos. Un movimiento diseñado para evitar la presión internacional y proteger la posición geopolítica de Rusia. Pero esto es solo una parte del panorama. Y desafortunadamente no será la última. Están apretando su control sobre los científicos y persiguiendo a cualquiera que se atreva a decir la verdad. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurar que el público nunca conozca la realidad de la amenaza de la pluma magmática siberiana. Entonces, ¿qué vemos? Miro estos mapas. Miro estos números. Y como científico, les digo, la actividad sísmica está aumentando. El exceso de calor desde el interior de la Tierra ya está remodelando nuestro planeta. El tiempo se está agotando. Mientras ciertas facciones dentro del gobierno ruso niegan la amenaza de la pluma, difunden desinformación a través de sus agentes de influencia y les dicen a ustedes, el pueblo ruso, que se mantengan calmados, que vivan sus vidas, que críen a sus hijos. ¿Qué están haciendo realmente? Están trasladando sus activos fuera de Siberia. Están asegurando su riqueza. Los están abandonando a ustedes y a sus hijos para que enfrenten este desastre solos. Es absolutamente claro. Ya han tomado su decisión. Esto no es un error, no es un accidente trágico. Es una elección deliberada y calculada. Una que coloca sus ganancias por encima de sus vidas. ¿Les parece bien esto? Porque a mí, no. Hoy tenemos conocimientos, incluso tenemos soluciones para prevenir esta catástrofe. Pero si no actuamos, no solo perderemos todo lo que nos es querido. Perderemos nuestras vidas. Y ahora, les pregunto a ustedes, el pueblo de Rusia, ¿son sus vidas el precio que están dispuestos a pagar para proteger las ganancias de alguien más? Porque merece la pena luchar por la vida.